¿Ustedes se imaginan que vayan dos superestrellas, dos luchadores de AAA a tratar de retarlo por los campeonatos en pareja de WWE a SmackDown? Pues aquí están dos hombres que lo pueden hacer. Es correcto. Espérate, que creo que vamos a la guerra, muchachos. Agárrense. Lo dijeron ellos. Lucha será el relevos 3 contra 3. Entrando primero con un peso combinado de 642 libras, Santos Escobar, Ángel Hilberto, legado del fantasma. El legado fantasma viene a la guerra. Viene a defender su casa, viene a defender su territorio. Tres luchadores que iniciaron su carrera con máscara. Aquí están justamente mis paisanos, caray. Orgullosamente de Monterrey, Nuevo León, México. Los Garza, Ángel Hilberto, junto con el gran Santos Escobar, a.k.a. Hijo del Fantasma. Y con respecto de lo que decías del campeonato de parejas, ahorita te platico una cosa que vamos a vivir la próxima semana. Bueno, primero hay que contar la condición física que traen estos tres hombres. Increíble. Y creo que el hecho de que hayas hablado de la máscara es algo que no debiste decir. Lo siento, Roberto, porque eso justamente es el punto más álgido de Santos Escobar. Es como meterle el dedo en la llaga. Y quien viene a continuación es una máscara también reconocida en todo el mundo. Ya lo dijo, la máscara más bonita ha llegado a Worlds Collide. Pero no llega solo, que viene hoy vestido de pachuco. Para todos los que conocen el norte de México y sobre todo Ciudad Juárez, conocerán este estilo de los pachucos y la manera como se visten. Y qué mejor que ha llegado también el totalmente payaso para complementar esta tercia. Vamos con el anuncio oficial de este combate que me trae muchas expectativas. Un peso combinado de 620 libras, hijo del Dr. Wagner Jr., Pagano, y el psicópata del ring, Psycho Clown. ¿Cuánta generación tenemos en este cuadrilátero? Tenemos a los Garza, nietos de la leyenda que en paz descanse, don Humberto Garza, el niño travieso de Monterrey, su familia Humberto Garza Jr. y Héctor Garza. Ahora ellos, hablar de Santos Escobar, su señor padre, el fantasma, actualmente en la Comisión de Lucha Libre en la Ciudad de México. Hablar de Wagner, tercera generación, su hermano el Galeno del Mal, su señor padre Dr. Wagner, su tío Silver King, la gente que sigue detrás de él, Psycho Clown también con Super Porky, toda la generación Alvarado, el único que prácticamente se pudiera decir que ha forjado un camino propio es el Noah Style Pagano. Esa es la generación árbol genealógico de la lucha libre. Ustedes lo anunciaron antes, yo quiero repetirlo porque me lo dijo Santos. Santos me dijo a mí, yo me fui de aquí para no tener que lidiar con ellos. Yo me fui bien lejos para no verlos más. Y ahora ellos quieren venir a mi casa. Tenemos que erradicarlos de aquí, esta velada. Santos Escobar, el comandante del legado del fantasma, y el primero que va a ingresar hasta este encordado es el hijo de Dr. Wagner Jr. para verlo dentro de este árbol genealógico. Queremos mandar un abrazo a la familia Moreno, Rosy Moreno, su madre, el oriental, Alda, Esther, Cintia, que nos están siguiendo en esta transmisión. Creo que en este momento están enfrentando a tres verdaderas leyendas. Por encima de lo que puedan significar para AAA, son realmente parte de la cultura popular mexicana. Así de grande son estos tres hombres. Estamos viendo la comarca lagunera representada por parte del hijo de Dr. Wagner Jr. y del otro lado a Berto, quien está castigando. Lo comenzaron en épocas bastante similares en la ya desaparecida Arena Coliseo de Monterrey, atacando rápidamente, busca de lado a lado, candado al cuello rápidamente por parte del hijo de Wagner, que también junto con Rey Misterio indiscutiblemente es una de las máscaras que más vemos alrededor del mundo en los eventos trascendentales. Con esa fortaleza, el hijo de Wagner, campeón en diferentes ocasiones ahí en Japón, va de pecho sobre la lona, alcanza a brincarlo, rebota sobre las cuerdas. ¡Qué espectacular el brinco! Sigue la fortaleza. Ahora es el hijo de Wagner quien responde de la misma forma. Cruza rico, llega a los hombros para ir con
las tijeras. Con buenas pinzas, buena derribada de Wagner. Definitivamente el tamaño sabe cómo usarlo, la fuerza sabe cómo usarla y creo que Berto va a tener que implementar algo diferente porque el camino que está usando no lo va a llevar a donde quiere. Lo lleva sobre la esquina y ya Ángel tomando el relevo para ingresar y para sumarse. Este es el equipo de los Garzas y para allá va por encima. Utilizando bien el castigo y el golpe sobre la cabeza. Ya lo tiene la cobertura. Ahí está en la cuenta. Es lo que te iba a comentar, Marcelo. Y para todos los amigos que nos están siguiendo, se han convertido en retadores número 1 por el campeonato de parejas de lucha libre AAA. Y estarán en Triple Manía Regia enfrentando a Forastero y a Sansón por este título en pareja. Por eso pienso que es muy importante lo que pasa en esta contienda, porque no pueden ir a esa contienda que me acabo de señalar con las tablas en la cabeza. Necesitan vencer en esta oportunidad. Por eso que les viene y también por lo que están representando. ¡Oh, cómo se lanza este payaso! Psycho Clown. Mete ese antebrazo mientras caía libremente. Impacto contra la lona. Puede ser todo. 1, no, ni a 2 llega. Garza intentando levantarse, que también tuvo un paso por lucha libre AAA. Y ahora aquí en esta casa, siendo atacado por Psycho Clown, lo toma, va con ese derechazo, lo lleva hacia la esquina, el Superman Punch por parte de Psycho Clown, que grita duro, duro. La gente responde, pero alcanza a revertir el movimiento. Garza anda por la espalda, también lo está atacando. Es el turno de su propia familia. Hasta ahí llegó. ¿Cómo lo pudo ver? Tiene para todos, ¿eh? ¿Cómo lo pudo ver? Si estaba tan concentrado en el esquinero. Puede con los dos, puede con los dos. Cuidado, Ángel, cuidado, Ángel. Invierte en posición rápidamente. No lo va a permitir. Psycho Clown. Va a volar los dos. Va a volar los dos. Los hizo volar a los dos. Doble suplex alemán que nos está dejando en la lona. Va la cuenta sobre Ángel. Lo tiene la cobertura. El conteo se quedó solamente en 2 por parte de Psycho Clown. Ahí está el hombre que es conocido como la potencia mundial de la lucha libre. Y ahora mucho cuidado con lo que vaya a hacer porque está apuntando. No. ¿Cómo se lanzó? ¿Viste cómo entró por entre las cuadras en el esquinero para castigar a nuestros Santos Escobar? ¡No se la mesa, no! ¡Aquí no, por favor! Madre, lo ¡La siento. mesa aquí no! Lo siento. Viver mi vida en un segundo, Marcelo. La mesa en español tiene azúcar para eso. ¿A dónde nos han traído? Bueno, compadre, acostúmbrate que esto sigue, acostúmbrate que esto sigue. Viene por el aire. Peligrosísimo el vuelo, directamente, paganamente los han vestido ambos con sendas patadas. El machetazo no se produce de parte de Berto, tampoco consigue la combinación. Pagano haciendo de las suyas. Finalmente Ángel lo detiene. ¿A dónde lo llevas, Ángel? ¿A dónde lo llevas? Está colocándolo sobre la tercera cuerda. También le pide a Berto que se levante. La próxima semana los estaremos viendo allá en contra de los Dinamitas, buscando los campeonatos de parejas de lucha libre AAA. Sacó Pagano al primero. Se queda en contra de Garza. Va con ese codazo. Vuelve a tomarlo de lado a lado. Ahí queda. Alcanza a darse la vuelta. Pagano está llegando. Uno de los más extremos en la historia de la lucha libre mexicana. Hacia el frente después del codazo. Media vuelta. Sigue Pagano. Con esa fortaleza. El no está. No Clown, no Party. Se abre el espacio. Quiere volar. ¿Cómo lo salva? Madre mía. ¡Qué golpe se acaba de llevar Pagano! Yo creo que esto va a ser una lucha en desventaja en lo que quiere de combate, ¿sabes? Pagano no regresa al combate, hermano. Si regresa, es de mala manera para la cuenta de 3. Bravo, hermano. Bravo, hermano. Somos de los mismos. Claro, ese es mi pana. Ese es mi hermano. Sentí una conexión contigo, Marcelo. Para eso me gustaban Venezuela y Monterrey unidos por un legado. Te vamos a levantar un muro de aquel lado, José. Un muro. No se lo merece ni eso. No se lo merece, claro. Ahí va sobre las cuerdas el público que quiere que regresen. Y lanzándose con todo ese poderío, Ángel, para dejarlo contra la luna. Y ahora es el emperador. Finalmente, Santos Escobar ha entrado al... ¿Qué pasó aquí? No se lo lleven todavía. Espérense, que Santos quería hacer de la suya. Le gusta el extremo a Pagano. Allá va. Patado del legado. ¡Qué belleza! ¡Qué combinación! ¡Qué tripleta! Se quedó viendo puro legado aquí, puras estrellitas. No puede ni moverse de frente, de derecha, de izquierda, norte, sur, este, oeste. Por todos lados le cayeron a Pagano. No saben si está en Los Ángeles o en Ciudad Juárez. ¿O dónde está? ¿O en El Paso? O en Guatemala o en El Salvador. Después del impacto afuera te dije que no regresaba. Este impacto fue horripilante para él cuando falló. Bienvenido a la casa, a nuestra casa de legado fantasma. Ese mortal, qué hermoso, invertido. 1, 2, no, hay 3 todavía.
Esto me encanta, esto es una montaña rusa de emociones, hermano, me encanta. Qué triple impacto acabamos de ver y todavía no se recupera Pagano y ya lo van a dejar colgado sobre las sogas. Así es como está Berto dentro de las cosas. Berto nunca luchó en AAA. Hoy está teniendo, si lo podemos decir así, por primera vez su combate y la próxima semana estará pisando en propias tierras regiomontanas en la Arena Monterrey en Triple Manía Regia, mientras el trabajo sucio está limpiando la casa Berto. Oye, yo veía que se estaba acercando Pagano hacia la esquina. ¿Para qué, José? O sea, ¿no podía él solo? O sea, no es el no. Y los delegados del fantasma son tres y atacan. Uno. Primero fue Berto y luego fue Y después vas a Garza. empezar. O sea, no. 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, claro. Obviamente. Estoy contento de estar en el medio porque si no, no sé qué hubiera pasado entre ustedes dos. Vamos a demostrar que ¿Que somos no eran de los míos civilizados. hace ahorita unos Vamos a minutos? demostrar, o por lo menos Ándame. aparentar que somos civilizados. Mándenos para a la familia Jerry, por favor. Ella estaría de tu lado, estoy seguro. Estoy seguro. ¡Qué ambientazo el que tenemos hoy aquí en el Kia Forum! ¡Puño! Ahí están los golpes, tratando de retroceder al comandante. Derechazo del hombre que sin payaso no hay fiesta y allá va sobre las cuerdas, tratando de invertido. Nunca vieron la forma en que cayó y va directamente a la esquina. ¿Quién va a escoger? A Wagner. No ¿A puede, quién? no puede. Levántate. Psycho Clown. Levántate. Deténlo, por favor. No lo permitas. Uno es ni Wagner, ¿Qué pasó? ni Psycho Clown, ninguno de los dos. Logra escaparse Pagano, qué patada a la cabeza. Va en relevo para que ingrese Berto y por el lado. Está listo para ingresar Psycho Clown. Golpe de antebrazo. Otro impacto más para dejarlo contra la lona. Trata de levantarse Berto, pero así es como lo recibe. Y lo envía con todo sobre la lona. Ya lo tiene la cobertura, pero Ángel, sí, así de esta manera es como está ingresando en esta guerra que tenemos sobre la esquina, sin cuartel. Pero Psycho Clown tiene para esto y para mucho más. Él iba a buscar rápidamente la cobertura y el enganche, se vio claramente, pero se dio cuenta que Ángel iba a entrar y dijo, tú también quieres postre, voy por ti y te llevo flan de coco, va a la esquina, va a la esquina. Va a la esquina, Psycho. ¡Patada de Psycho Clown! ¿Dónde están los Psycho locos? Lo ha dejado sobre la lona y ahora el código rojo. Ahí está la cobertura. 1, 2, no hay tres todavía. Esto no puede terminar así, ya vimos cómo terminó la primera triple amenaza de esta velada. El apoyo de la gente. De menos a más. Y escucha Roberto cómo está respondiendo este público. Psycho Clown va a llegar ingresando el hijo de Dr. Wagner Jr. y de Doña Rosy Moreno. Y ahí están los golpes intercambio que está poniendo con Santos Escobar, que hoy si lo podemos decir así, el hijo del fantasma va sobre las cuerdas, se quita del golpe de antebrazo, cabezazo volado del hijo de Wagner. Es inmenso, además este hombre impacto también para Roberto. Adelante, atrás, con la cabeza. Se lo lleva directamente con látigo a la pierna. El hijo de Dr. Wagner Jr. a la espalda, Ángel. Lo frena. Directamente con el tirón a la pierna para Garza. Aquí está la fiesta de la AAA. Y ahora sí celebra, ¿no? No Ahí celebro. está listo Pagano. Toma la distancia, se prepara para volar. Tope con giro impresionante. Esta vez le funcionó. Cuidado. Vamos los otros dos. Sí. ¡Ah! El hijo de Dr. Wagner Jr. También lo logra Psycho Clown. Los tres dieron el blanco donde querían. Ahí está la repetición. Espaldazo por encima de la tercera. Del hijo de Dr. Wagner Jr. Psycho con ese tornillo. Haciéndolo de la misma forma. Y ahora los 6 están tirados. Conteo reglamentario para ver quién puede regresar primero. La gente apoya. Deja sonar fuertemente para que regresen de un sector. Hay un apoyo bastante grande para los elementos de lucha libre AAA. Le pregunta que si puede continuar. Los mexicanos, valga. Ahora sí, los de AAA, pues, que los otros tienen percha gringa, ¿no? Están ingresando, sí, claro, sobre todo por las zonas en donde Sí, nacieron. somos regios. Y el otro de la Ciudad de México, pero está de regreso. El legado del fantasma para esta guerra. No van a retroceder, está por el otro lado. Psycho Clown Pagano y el hijo de Dr. Wagner Jr. Una batalla que está explotando de esta forma. Ahora sí vamos directamente a la guerra. Todos los hombres en el ring, todos dando lo mejor que tienen en este escenario de Worlds Collide. Buena patada directamente, que látigo al rostro. El hijo del Dr. Wagner llevando la mejor parte, va directamente a la esquina. Y castigando con senda rodilla en el rostro a Santos Escobar, que se tambalea, caído de rodilla como pidiendo perdón. Y tiene un historial larguísimo estos hombres. Este es el guerrero azteca. Este es el hijo de Dr. Wagner Jr. y con esta vertical. Lo destruyó, es todo para Santos y compañía. 1, 2. ¡Ay, Ángel! Increíble que
no haya sido suficiente. Entra Garza, entra Ángel para rescatarlo. Y ahora junto con Berto empiezan a castigar al hijo de Dr. Wagner Jr. Lo levantan en el tensor de la tercera cuerda, poniéndolo en lo alto. Trabajo en equipo, trabajo con coordinación. Aquí están los Garza, aquí está el legado fantasma. Subiendo, segunda cuerda, una pierna adentro, una pierna afuera. Ahí lo está señalando, le dice con todo. Lo van a levantar, más de 4 metros de altura. Ya hacia abajo lo aventaron. ¿Sabes desde dónde fue esa caída? Desde el cerro de la silla que acaban de construir los Garza. Amigos, definitivamente no olviden a dónde va, a dónde lo lleva, no. Acabando con el cuerpo de Berto. Ángel va a hacer un vuelo, tiene que hacerlo, tiene que aplacarlos como sea. Mortal invertido hermosamente en un sol para dar exactamente donde quería. Y está subiendo Pagano hasta la tercera cuerda. Aquí está Pagano. Plancha también para caer con todo sobre Ángel. ¿Por dónde van a encontrar una salida victoriosa estos hombres? ¡Uy, qué patada con la que está llegando el hijo de Dr. Wagner Jr.! Resbala de mantequilla, está esperando. Santos no reacciona, Santos no sabe lo que pasa. Santos voltea. ¡Ese espaldazo! Así es como el hijo de Dr. Wagner Jr. ataca. No, lo está levantando. Está frente a frente, lo va a acabar. Dos segundos nada más. ¡Qué regreso el que tuvo en el último momento! Pero ya está Ángel. Patada a la Filomena. Y vendrá el castigo. Y ahí está Psycho Clown. ¡Qué bombazo! Pero mira, no continúa. ¿Qué pasó? Se dio cuenta de lo que venía. Estaba celebrando desde tiempo directamente con esa patada hermosa. Desde las cuerdas, como huele. Y hablando de vuelos. ¡Oh! ¡Qué rompecara! 2 rodillas al rostro de Berto. Esa es la acción que tenemos en Worlds Collide. Cabezazo de Ángel para dejar fuera de combate. Los 6 gladiadores están entregando todo lo que tienen. El único que ha regresado al encordado es el comandante, pero también por fuera. Ahí están los golpes muy cerca donde estamos nosotros, así para allá. Una lanza fortísima, se los llevó a todos. Menos mal que nuestra compañera Lilia García se paró a tiempo, si no, no lo contaba. Oye, se paró. Están a solamente milímetros de distancia de nosotros. Desde aquí se huele el peligro. Pero en la parte de la espalda, cuidado. Compadre, reacciona. Ahí está. No se dio cuenta. Estamos celebrando desde tiempo. 1, 2. Y todavía no. Quizás pensó que el hijo de Dr. Wagner también estaba en este Bululú caído. Logró levantarse, pero vamos a ver si otro impacto más. Al estilo de Viva la Raza de Eddie Guerreros, como quiere llevarse la victoria. Y el grito de Eddie que comienza a escucharse aquí en el Kia Forum de Los Ángeles, subiendo a la tercera. Buena respuesta que está poniendo Santos Escobar con esa patada. La fiesta que debe estar teniendo en este momento allá arriba Eddie Guerrero en primera fila. Después viene 2, 3, 4 codazos por parte del hijo del fantasma. Ahora Santos Escobar en lo alto. Steiner. Dios mío, se lo lleva 1, 2, 3. No, esto todavía no termina. Logra levantarse el hijo de Dr. Wagner Jr. Cargado de bombero, tratando de quitarse, pero ahí está, llevándolo sobre las sogas, consiguiendo el giro, lo tiene con esa sorpresa. El toque de espalda se queda solamente en 2. ¡Qué cerca estuvo! Viene con lazo trompo, pero lo detiene con la rodilla. Santos, busca el conductor fantasma. ¡Lo logra! El conductor fantasma para la victoria. Santos Escobar. 1, 2 y tiene 3 para la victoria. Nuestro Santos Escobar. Deja ver si me queda. Uy, no puedo hoy tampoco. ¡Qué momento, caray! Ahora ya son nuestro legado. Nuestro legado acaba de ganar. ¡Qué momento! Regálamela para la barajita, por favor. Acciones, esto increíble. Super Frankensteiner. Y así llegaba la cuenta, pero todavía se levantaba el hijo de Dr. Wagner Jr. Pero un castigo que ya no pudo soportar con ese rodillazo. Y así es como el comandante ha marcado que esta es una batalla en contra de AAA. Y la cuenta llega a las 3 para que el legado del fantasma salga con el brazo en alto. A lo mejor estamos viendo unos posibles campeones en pareja muy pronto de AAA en este momento del ring. ¿Cómo te quedó el ojo?